El teléfono Q también se puede conectar al sistema financiero cuántico con 8G. El inminente reinicio de la moneda mundial Inesara Gesara. Sistema de transmisión de urgencia. Advertencia. El ascenso de los sombreros blancos. Una guerra global contra la dinastía Rothschild. La tercera fiesta mundial ha estallado en Oriente Medio. Comenzamos. El teléfono Q también se puede conectar al sistema financiero cuántico con 8G. Se habla mucho del teléfono Q ahora mismo. La producción se reducirá debido a la falta de semiconductores para el último iPhone, pero sería comprensible que se reduzca porque se utilizan semiconductores para fabricar el teléfono Q, y el teléfono Q utiliza 8G, que ya superó a 6G y 7G. Algunas personas están preocupadas por el 8G debido al 5G, pero como es el lado óptico, creo que es inofensivo. Este teléfono Q se conectará al sistema financiero cuántico desde el cual podrá recibir renta básica universal de Inesara Gesara. Por supuesto, no necesitas un banco, por lo que no hay comisiones ni otros recortes. Además, si intentas hacer algo malo, podrán detenerte inmediatamente para no poder hacer nada malo. Los Q-Funds y el mundo cuántico ya se han hecho realidad. Así que vivamos nuestras vidas con conciencia cuántica. En otra información, el inminente reinicio de la moneda mundial Inesara Gesara. El reinicio monetario global, o GCR, Inesara Gesara, han puesto sus velas en dirección a nosotros. El cisne negro se prepara para descender con una magnitud insondable, con la promesa de una conmoción épica. En el abismo de este caos, el sistema financiero cuántico QFS, el sistema de transmisión de urgencias y la sorprendente revelación de la insolvencia entre las 9 naciones principales del mundo están todos entrelazados. ¿Nos estamos preparando para un colapso del mercado global? Embarquémonos en este viaje salvaje y exploremos las profundidades de este cataclismo inminente. No soy un agorero ni un conspiranoico cualquiera. Soy un hombre normal que ha estado prestando atención. He visto lo que está por venir y me niego a ignorarlo. El mundo, tal como lo conocemos, está cambiando de maneras que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. El GCR es más que un concepto, es un ajuste de cuentas. Algunos creen que es el resultado de un plan bien orquestado, con raíces que se remonta a décadas atrás. Pero, el vuelo del secreto está tan bien tejido que solo algunos fragmentos de la verdad escapan a la luz. Los rumores y los susurros cuentan una historia de que las monedas del mundo se están reajustando, realineándose en función de los activos reales que posee cada país. ¿Suena justo o no? Pero lo justo rara vez equivale a lo indoloro. Estamos ante un acontecimiento que golpeará a las economías del mundo como un tren de carga, inesperado, brutal y transformador. En el corazón de esta vorágine financiera, el sistema financiero cuántico, QFS, surge como un supuesto elemento de cambio. Se habla de él en voz baja y se han incluido términos como tecnología blockchain, banca descentralizada y moneda digital. Un sistema diseñado para reemplazar las antiguas, corruptas y centralizadas estructuras bancarias que nos han tenido a todos como rehenes durante siglos. Pero, ¿qué significa realmente el QFS para usted y para mí, ciudadanos comunes y corrientes que solo intentan ganarse la vida y mantenerse a flote? Para darle un poco más de emoción a la situación, consideremos los protocolos de Inesara Gesara. Envueltas en un vuelo de controversia y conspiración, estas propuestas de reforma financiera conllevan promesas de erradicar la pobreza
restablecer los sistemas financieros y devolver a la gente el control de su dinero. Pero, ¿son una solución o una cortina de humo? ¿Somos simplemente otro peón en un plan más grande, un experimento global? Pero esperen, hay más. Se rumorea que el sistema de difusión de urgencia, tradicionalmente una herramienta de último recurso para las crisis nacionales, es ahora un arma en esta guerra financiera. ¿Qué pasaría si, en medio de toda la agitación, se activara este sistema de transmisión, desencadenando una cascada de revelaciones e información que pudiera poner patas arriba todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo y nuestro sistema financiero? ¿La verdad finalmente nos hará libres o nos hundirá en un abismo aún más profundo? Ahora viene el verdadero problema: la revelación de que las 9 principales naciones del mundo son insolventes. Los gigantes financieros, supuestamente demasiado grandes para quebrar, están al borde del colapso. ¿Qué consecuencias tendrá esta revelación? ¿Será una onda expansiva o provocará un desplome del mercado mundial? Se avecina una oleada de cambios y todo lo que podemos hacer es prepararnos para el impacto. Ahora bien, algunos podrían desestimar todo esto como una campaña alarmista sin fundamento, pero yo digo que no dejen que su comodidad los ciegue a la realidad. En todo caso, 2020 nos enseñó que lo inimaginable puede suceder y sucede. El cisne negro ya no es una fábula, es una realidad potencial que todos debemos enfrentar. Siguiente información. Sistema de transmisión de urgencia. Advertencia. El güerito de las trompetas va a tuitear: conciudadanos, se avecina una tormenta y esto desatará la ley marcial global sobre nosotros. Se activará Gesara Nesara. Los militares eliminarán a los gobiernos controlados por la camarilla en todo el mundo y simultáneamente arrestarán a 500,000 acusadores sellados en todo el mundo. 7 trompetas, también conocidos como mensajes de texto del sistema de transmisión, alertándolo para que sintonice su televisor, radio o teléfono, llegarán a su teléfono. Todos los militares del mundo, en todos los Estados Unidos, cierran todos los medios, internet, teléfonos y programas de televisión. Los servicios de emergencia seguirán funcionando. Internet y los cajeros automáticos no funcionarán durante ese tiempo y los teléfonos solo funcionarán si llama al 911. Esta ley marcial global incluye 10 días de oscuridad en las comunicaciones, sistemas de transmisión de emergencia operando en todo el mundo y un documental de 8 horas sobre fraude, corrupción, niñofilia, arrestos y tribunales en todo el mundo, que será transmitido 3 veces al día, 24 horas al día, 365 días al año. Nota de tu servidor: no creo que sea 365 días, que todo un año pase en el sistema de transmisión. Continuamos. Después de 10 días de oscuridad en las comunicaciones, nos conectamos a una nueva red. Tanto como Internet, los viejos sistemas de gobierno, educación, finanzas, salud, comercio, serán desmantelados y reemplazados. Lo anterior fue compartido por la letra 17 del abecedario, sombreros blancos. Continuamos con la siguiente información. El ascenso de los sombreros blancos, una guerra global contra la dinastía Rothschild. Contrariamente a lo que algunos podrían creer, los acontecimientos actuales no son una confrontación directa con Rusia o China. En cambio, lo que presenciamos es una coalición global de sombreros blancos, unidos en su misión de enfrentarse a la enigmática familia Rothschild y su red encubierta. Estos sombreros blancos también están luchando contra los enigmáticos ayudantes de los Rothschild, a quienes se les paga con una moneda que cada vez pierde más valor.
Se dice que los Rothschild están perdiendo su control a medida que el nuevo sistema financiero toma forma. Un mundo en constante cambio. El rastro de la información. Antes de sumergirnos más en esta madriguera de conejo, hagamos una pausa y consideremos la riqueza de información que tenemos a nuestro alcance. Mike Adams, en una fascinante entrevista con Christine Messi, ofrece valiosas perspectivas sobre la narrativa que se está desarrollando. Esta entrevista es una escucha obligada para quienes buscan comprender las corrientes ocultas de nuestro mundo. Además, la perspectiva del Dr. David Martin agrega otra capa a este intrincado rompecabezas. Mientras navegamos por este laberinto de intrigas, una cosa se vuelve muy clara. Estamos en el umbral de una transformación que definirá una era. Los próximos días y semanas pondrán a prueba nuestra capacidad para separar los hechos de la ficción. Pero una cosa sigue siendo cierta. El mundo tal como lo conocemos está cambiando. Y el QFS, el GCR y Medved son actores centrales en este gran teatro de lo desconocido. Abróchense los cinturones, queridos lectores, porque la verdad es más extraña que la ficción y nos espera un viaje alocado. Confíen en el plan y dejen que las revelaciones sigan desarrollándose. En otra información, la tercera fiesta mundial ha estallado en Oriente Medio. Los cohetes de Hezbollah están atacando a Israel. Se esperaba que los hutíes atacaran los buques de guerra de la OTAN en el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba. Las fuerzas de defensa de Israel pronto invadirán el Líbano y se esperaba que Irán atacara a Israel, mientras que Siria, Turquía, Egipto y China entraron en la contienda. Pero, ¿fue todo una maniobra de bandera falsa para encubrir el reinicio de la moneda mundial? Era inminente un desplome bursátil mundial tipo cisne negro, mientras que toda la información decía que la próxima semana se produciría un restablecimiento monetario global de 209 naciones a monedas soberanas respaldadas por oro y otros activos para salvar la economía mundial. El momento lo decide Dios. Déjenselo a Él. Siéntense y disfruten del espectáculo, dijo el director del Comité de Redención, el Dr. Charlie Ward, el lunes 12 de agosto de 2024. En 2016, el equipo del Dr. Charlie Ward necesitó 650 vuelos en avión para extraer el oro de Estados Unidos de los túneles subterráneos debajo del Banco del Vaticano y llevarlo de regreso a sus verdaderos dueños en el nuevo tesoro de Estados Unidos, ubicado en una reserva india cerca de Reno, Nevada. Estaban completando un plan de 160 años para quitarle el dinero de los impuestos al pueblo a la camarilla del Estado profundo y devolvérselo al pueblo. Ahora es el momento de implementar el plan. Con el anuncio de Nesara Gesara, el lunes 19 de agosto de 2024, la deuda nacional quedará nula y sin efecto a fines de mes. Esto hay que tomarlo con pinzas, querido suscriptor. Continuamos. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.